Prue había estado viviendo con Gordon 3 años después de que su mujer se fuera, y todavía se sorprendía cuando alguien la llamaba la señora de la casa. No era que se sintiera una intrusa, había llegado ahí con los ojos bien abiertos y Gordon era generoso, incluso extravagante en su generosidad, sino que le parecía que la palabra señora pertenecía a otra persona, alguien más asentado, más dueño de sí mismo. Gordon tenía 2 hijos adultos que vivían en otros lugares y que, en las pocas ocasiones en que venían de visita, la trataban con una cortesía ligeramente exagerada, como si fuera una tía solterona que se había quedado demasiado tiempo. Prue tenía 52 años. Era alta y delgada, con pelo castaño y se estaba volviendo gris de forma irregular, y una cara que la gente solía describir como inteligente, antes de que se le ocurriera cualquier otra cosa. Había trabajado como crítica de arte en una pequeña revista de Toronto hasta que la revista quebró y ahora ganaba algo de dinero escribiendo reseñas para periódicos y dando clases ocasionales. Gordon era un cirujano ortopédico retirado que había hecho mucho dinero invirtiendo en bienes raíces. Vivían en una casa grande de piedra en Rosendale, con un jardín que Prue cuidaba como una especie de ironía apasionada, como si supiera que nunca sería del todo suyo. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dixon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Prue es uno de los cuentos más breves y aparentemente ligeros de Alice Munro, pero también uno de los más devastadores en su precisión emocional. Prue vive en un concubinato feliz con Gordon, un cirujano viudo mucho mayor que ella. No están casados y nunca lo estarán y a ambos les parece bien. Un día durante una fiesta en su propia casa, Prue reencuentra a Brian, un hombre con quien tuvo una breve aventura apasionada 20 años atrás, cuando ambos estaban casados con otras personas. Brian ahora está divorciado y vive solo, y tras la fiesta, Prue y Brian retoman fugazmente su relación. Se reencuentran en un hotel, tienen sexo una vez y después siguen sus caminos separados. Lo notable es que Prue no siente culpa, ni arrepentimiento, ni nostalgia excesiva. Simplemente guarda esta aventura como quien guarda un broche bonito en un cajón, algo que le pertenece, que nadie más necesita saber. Años después, Brian muere repentinamente, su exesposa encuentra entre sus cosas un pequeño paquete dirigido a Prue, y dentro hay un broche de plata que Prue había perdido durante su encuentro sexual. La exesposa, con una mezcla de curiosidad y cortesía, se lo envía. Prue recibe el paquete, lo abre, reconoce el broche, lo mira un momento y luego, con una sonrisa irónica y sin drama alguno, lo tira a la basura. Y fin. Este cuento entero ocupa apenas unas 12 páginas y sin embargo condensa la vida entera de elecciones, pérdidas y aceptaciones. Haciendo un análisis literario de este cuento, Munro escribe aquí en su forma más depurada, sin adornos, sin explicaciones psicológicas excesivas, con frases que nos parecen conversaciones oídas a media voz, donde el narrador en tercera persona se mantiene a una distancia casi clínica, pero deja que la conciencia de Prue filtre todo lo que está pasando. El tiempo salta sin aviso, de la actualidad a la aventura pasada, de la muerte de Brian al momento en el que Prue tira el broche, como lo hace nuestra memoria real. Y el objeto de este broche funciona como un objeto munronario clásico, algo pequeño, concreto y cargado de significado que condensa toda la historia del deseo, la transgresión y el olvido. Prue es una de las mujeres más libres que Alice Munro jamás ha creado. No busca redención, no se castiga, no idealiza el pasado. Su infidelidad, tanto la antigua como la reciente, no la define.
es simplemente algo que ocurrió. La escena final, cuando tira el broche, es un acto de soberbia absoluta, ya que con esta imagen rechaza la tentación de convertir aquella aventura en una historia de amor o en un recuerdo sagrado. Prefiere la ligereza a la trascendencia. Psicológicamente, a mi parecer, este es un personaje que ha alcanzado lo que pocos han alcanzado, la capacidad de vivir sin justificaciones. Pero bueno, este cuento se sitúa en la alta burguesía de Toronto, en los años 80 y 90 más o menos, en un mundo de casas de piedras, jardines cuidados y fiestas donde todos se conocen desde hace varias décadas. Munro nos muestra con cierta sutileza cómo la clase alta canadiense maneja el adulterio, con cierta urbanidad, sin escándalos, como si alguien estuviera cambiando simplemente de vino. Nadie se divorcia por una aventura breve, nadie monta toda una escena, y la exesposa que envía el broche lo hace con cierta elegancia, casi como devolviendo un paraguas olvidado. Se convierte en una crítica feroz disfrazada de comedia de costumbres. Prue nos plantea una pregunta también que creo que es crucial. ¿Qué hacemos con los restos de nuestras vidas apasionadas cuando ya no nos sirven? La respuesta de este personaje de Prue creo que es tirarlos a la basura sin ceremonia. Es como un existencialismo alegre, casi pudiera decirlo epicúreo. Aceptar que la mayoría de nuestras experiencias intensas no merecen ser conservadas como reliquias. El cuento es una defensa de la trivialidad bien vivida. Y aunque este es un cuento breve, Prue ha sido ampliamente antologizado y estudiado porque muestra a una mujer mayor que ejerce su deseo sin culpas y sin victimizarse, algo todavía revolucionario en la literatura de finales del siglo XX. Esta es una de las piezas que ayudó a consolidar la imagen de Alice Munro como la gran cronista de la libertad femenina silenciosa. Pero bueno, ya que estamos hablando de Alice Munro, hagamos un pequeño pasaje bibliográfico, ¿les parece? Alice Ann Lylaud nació el 10 de julio de 1931 en Windham, Ontario, allá en Canadá, en el seno de una familia de granjeros protestantes de origen escocés-irlandés. Su padre, llamado Robert Lylaud, criaba zorros plateados y más tarde también cuidó pollos. Su madre, Anne Chamel Lylaud, era maestra y murió de Parkinson cuando Alice tenía apenas unos 12 años. Creció con la depresión, leyendo vorazmente y escribiendo desde niña. A los 19 años ingresó a la Universidad de Western Ontario con una beca, estudiando periodismo y literatura inglesa. Ahí conoció a James Munro, se casaron en el año de 1951 y se mudaron a Vancouver. Tuvieron 3 hijas, una murió al nacer. En 1963 abrieron una librería en Victoria llamada Munro's Books, que aún está abierta para quien quiera irla a buscar. En 1976, tras separarse de James, se casó con Gerald Feldman, geólogo, y volvió al suroeste de Ontario. Publicó su primer libro, Dance of the Happy Shadows, en el año de 1968. A los 37 años ganó el Governor General Award. Su obra consta de 14 colecciones de cuentos. La última, hasta donde conozco, es Dear Life, del año 2012. Nunca ha escrito novelas, aunque muchos de sus cuentos tienen cierta densidad novelística. En el año 2013 recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera persona dedicada exclusivamente al cuento en ganar el galardón y la primera canadiense. Sufrió problemas cardíacos y ya en el año 2009 fue operada y desde el año 2013 prácticamente ha dejado de escribir. Gerald Feldman murió en el año 2013. Alice Munro falleció el 13 de mayo del 2024, apenas el año pasado, a los 92 años, en una residencia de Ontario, víctima de demencia. Pero bueno, hablemos de algunos datos curiosos de esta obra de Prue y de su autora, ¿vale?
Por ejemplo, en entrevistas, Munro contó que una amiga real le envió un broche olvidado en circunstancias similares y que ella también lo tiró a la basura. Prue es casi un hecho autobiográfico disfrazado, si lo viéramos de algún modo. Alice Munro dijo que Prue era uno de sus cuentos favoritos porque es sobre una mujer que se permite ser superficial sin dejar de ser profunda. Ahora, el nombre de Prue es una abreviatura de prudence, prudencia, una ironía deliciosa tratándose de una mujer que actúa con total despreocupación moral. El cuento también fue escrito cuando Munro tenía ya 66 años y nos refleja su propia etapa de libertad después de décadas de matrimonio y de maternidad. Pero bueno, hablemos de algunas influencias que ha tenido Munro. En este caso, en sus libros, en sus cuentos, pudiéramos notar un poco de Chekhov, su maestro absoluto, cuando nos dijo que todo lo que sabía de cuentos lo aprendió de él. También pudiéramos notar a Eudoria Welty, a Catherine Ann Porter, a Flannery O'Connor, y también se nota cierta influencia de la Biblia protestante y el realismo rural de la literatura canadiense, en este caso Robinson Davies y Margaret Laurence. Pero a su vez, ella también ha influenciado en otros autores como Lumpha Lahiri, Lori Moore, Teresa Hartley, Claire Keegan y casi toda la narrativa breve femenina contemporánea en lengua inglesa. Ha influenciado en español a autoras como Samantha Shedwind, Mariana Enríquez y Liliana Colanzi, que han citado a Munro como referencia clave para sus escritos. Y su estilo cuento-novela ha influido incluso en novelistas como Ian McEwan y Julia Barnes. Y bueno, ¿por qué habríamos de leer a Prue? Porque habríamos de reconocer que en solo unas cuantas páginas nos muestra lo que muchas novelas de 500 páginas no lo logran. Nos muestra una mujer que se pertenece completamente a sí misma, que puede amar, desear y traicionar sin olvidar y sin pedir permiso ni perdón. Porque también nos enseña que la vida está hecha de detalles que parecen insignificantes y que sin embargo lo contienen todo, Porque después de haber leído este cuento ya nunca tirarás nada a la basura de la misma manera. En conclusión, Prue es un artefacto de precisión quirúrgica, porque en apenas unas cuantas páginas Alice Munro va diseccionando la moral burguesa, la memoria erótica, el paso del tiempo y la soberanía femenina con una frialdad que quema. Es un cuento que nos parece susurrarnos al oído diciéndonos, puedes tenerlo todo y no quedarte con nada. Y eso también es una forma de victoria. Quien lo lea una vez, lo leerá cada pocos años, como quien revisa un cajón secreto donde guarda la prueba de que alguna vez fue absolutamente libre. A continuación, después de la pausa, vamos a leer este cuento en voz alta. Antes de que lo escucharas, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en tus diferentes redes sociales, pero muy especialmente me gustaría que nos compartieras con tus conocidos y amigos y familiares en WhatsApp, porque de ese modo nos ayudas muchísimo a seguir haciendo lo que nos gusta hacer y sobre todo a leer en voz alta esto que hemos estado haciendo a lo largo del año. Y si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto.
Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación del láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211 en la colonia Moctezuma en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Leonares de Izún, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. Prue, Alice Munro. Prue vivía con Gordon. Eso fue después de que Gordon hubiese dejado a su mujer y antes de que volviese con ella. 1 año y 4 meses en total. Algún tiempo después, él y su mujer se divorciaron. Pero después vino un periodo de indecisión, a vivir juntos de vez en cuando. Luego la esposa se fue a Nueva Zelanda, probablemente para siempre. Prue no volvió a la casa de Vancouver donde Gordon la había conocido cuando estaba trabajando como camarera en un hotel de temporada. Consiguió un empleo en Toronto en una floristería. En aquella época tenía muchos amigos en Toronto, la mayoría de ellos amigos de Gordon y de su mujer. Le gustaba Prue y estaba dispuestos a sentirlo por ella, pero ella se burlaba hasta que lo dejaban. Es muy agradable. Tiene lo que los canadienses del este llaman un acento inglés, aunque nació en Canadá y Duncan en la isla de Vancouver. Su acento le sirve para decir las cosas más cínicas de forma simpática y despreocupada. Ella presenta su vida en anécdotas, aunque el sentido de la mayoría de sus anécdotas sea que las esperanzas se han desvanecido, que los sueños son ridículos, que las cosas nunca resultan ser como se esperaba, que todo se altera de un modo grotesco y nunca hay una explicación. Las personas siempre se sienten animadas después de escucharla.
Dicen de ella que es un alivio encontrarse con alguien que no se tome demasiado en serio, que sea tan poco vehemente, tan civilizada y que nunca formule ninguna petición ni quejas auténticas. La única cosa de la que se queja fácilmente es de su nombre. Prue es de colegiala, dicen, y Prudence es de doncella vieja. Los padres que le dieron aquel nombre debían haber sido demasiado cortos de vista, incluso para tener en cuenta la pubertad. ¿Qué hubiera sucedido, dice, si se hubiera desarrollado mucho de pecho o si hubiera llegado a tener una mirada voluptuosa? ¿O era el mismo nombre una garantía para que no llegase a ello? Ahora, a sus 40 y muchos, delgada y agradable, atendiendo a los clientes con una respetuosa vivacidad, complaciendo a los invitados, podía no hallarse lejos de lo que aquellos padres tenían en mente. Brillante y atenta, una espectadora jovial. Es difícil admitir su madurez, su maternidad, sus problemas reales. Sus hijos ya adultos, fruto de un prematuro matrimonio en la isla de Vancouver, que ella llama un desastre cósmico, vienen a verla y en lugar de querer dinero, como los hijos de otras personas, le traen regalos, intentan arreglarle las cuentas, hacen que le pongan aislamiento en la casa. Ella está encantada con sus regalos, escucha sus consejos y como una hija alocada olvida responder a sus cartas. Sus hijos esperan que no esté en Toronto por Gordon. Todo el mundo lo espera. Ella se reiría de la idea. Da fiestas y va a fiestas. A veces sale con otros hombres. Su actitud hacia el sexo es muy tranquilizadora para aquellos de sus amigos que caen en terribles estados de pasión y de celos y quieren zafarse de sus amarras. Parece considerar el sexo como un capricho saludable y algo tonto, como el bailar o una buena comida, algo que no debería interferir con que las personas sean amables y agradables unas para con las otras. Ahora que su mujer se ha ido para siempre, Gordon ve a ver a Prue de vez en cuando y a veces la invita a cenar fuera. A veces no van a un restaurante, a veces van a su casa. Gordon es un buen cocinero. Cuando Prue o su mujer vivían con él, era incapaz de cocinar. Pero en cuanto se puso a ello, se convirtió, y lo dice en serio, en el mejor que cualquiera de ellas. Hace poco, él y Prue estaban cenando en casa de Gordon. Habían hecho pollo Kiev y crema quemada de postre. Como la mayoría de los cocineros recientes y serios, hablaba de comida. Gordon es rico comparado con Prue y con la mayoría de la gente. Es neurólogo. Su casa es nueva y está construida en una colina al norte de la ciudad donde antes había granjas pintorescas e improductivas. Ahora ahí hay casas muy caras, singulares, diseñadas por arquitectos en parcelas de medio acre. Prue, cuando describe la casa de Gordon, dice: ¿sabes que hay 4 cuartos de baño? De modo que si 4 personas quieren tomar un baño al mismo tiempo, no hay problema. Parece un poco exagerado, pero está muy bien realmente, y nunca tienes que atravesar el salón. La casa de Gordon tiene una zona de comedor elevada. Una especie de plataforma rodeada de un hueco para conversar y otro para escuchar música, y de un bancal con muchas plantas bajo el cristal inclinado. Desde el comedor no se puede ver el vestíbulo, pero no hay paredes intermedias, de modo que desde una zona se puede oír algo de lo que ocurre en la otra. Durante la cena sonó el timbre. Gordon pidió disculpas y bajó las escaleras. Prue oyó una voz de mujer. La persona a quien pertenecía todavía estaba fuera, de modo que no pudo oír las palabras. Oyó la voz de Gordon en un tono bajo y cauteloso. La puerta no se cerró. Parecía que no se hubiese invitado a pasar a la persona. Pero las voces siguieron, sordas y enojadas, y de repente se escuchó un grito de Gordon y apareció a mitad de las escaleras haciendo ademanes con los brazos. «La crema quemada», dijo. «¿Podrías encargarte?» Bajó corriendo mientras Prue se levantaba e iba a la cocina para salvar el postre. Cuando volvió, él estaba subiendo las escaleras más despacio con un aspecto inquieto y cansado. «Una amiga», dijo abatido. «¿Estaba bien?» Prue se dio cuenta de que hablaba de la crema quemada y dijo que sí, que perfecta, que había llegado justo a tiempo. Él le dio las gracias, pero no se animó.
Parecía que no era el postre lo que le preocupaba, sino lo que fuera que había sucedido en la puerta. Para alejar su mente de ello, Prue empezó a hacerle preguntas profesionales sobre las plantas. «No sé nada de eso», le dijo. «¿Y tú lo sabes? Pensé que podrías haber aprendido, como la cocina. Ella se encarga de las plantas». «¿La señora Cart?», dijo Prue, nombrando a su asistenta. «¿Quién pensabas?». Prue se sonrojó. Odiaba que pensase que recelaba. «El problema es que creo que me gustaría casarme contigo», dijo Gordon, sin ningún apreciable cambio de su humor. Gordon es un hombre grande, de rasgos duros. Le gusta llevar ropa gruesa, suéteres abultados. Sus ojos azules están a menudo enrojecidos y su expresión indica que hay un alma indefensa y confundida retorciéndose dentro de esa formidable fortaleza. «¿Qué problema?», dijo Prue jovialmente, aunque conocía a Gordon lo suficiente como para saber que lo era. El timbre sonó de nuevo. Sonó 2, 3 veces antes de que Gordon pudiese llegar a la puerta. Esta vez hubo un estrépito, como de algo arrojado que caía con fuerza. La puerta se cerró de golpe e inmediatamente después se veía de nuevo a Gordon. Vaciló en los escalones y se llevó una mano a la cabeza haciendo al mismo tiempo un gesto con la otra mano para indicar que no había sucedido nada grave, que Prue se sentase. «Condenado maletín», dijo. «Me lo han tirado». «¿Te dio?». «Pasó rozando. Hizo mucho ruido para hacer un maletín. ¿Estaba lleno de piedras?». «Probablemente de botes, su desodorante y demás». «Oh». Prue le miró mientras se servía una copa. «Me gustaría tomar un café, si es posible», dijo ella. Fue a la cocina a poner el agua y Gordon la siguió. «Creo que estoy enamorado de esa persona», dijo él. «¿Quién es ella?». «No la conoces. Es muy joven». «Oh, pero realmente creo que me quiero casar contigo, dentro de unos cuantos años». «¿Cuando ya no estés enamorado?». «Sí». «Bueno, no creo que nadie sepa lo que puede pasar en unos cuantos años». Cuando Prue cuenta esto, dice: «Creo que tenía miedo de que me fuera a reír. No sabe por qué se ríe la gente ni por qué le arrojan sus maletines de fin de semana, pero se ha dado cuenta de que lo hacen. Realmente es una persona muy correcta. Una estupenda cena. Entonces llega ella y le tira la maleta. Y es totalmente razonable que piense en cansarse conmigo dentro de unos años, cuando ya no esté enamorado. Creo que primero pensó en decírmelo de manera que no le diera vueltas a la cabeza». Ella no menciona que a la mañana siguiente cogió uno de los gemelos de Gordon de su cómoda. Los gemelos son de ámbar y los compró en Rusia, en las vacaciones que hicieron él a su esposa cuando volvieron a juntarse. Parecen cuadrados de azúcar cristalizada, dorados, translúcidos, y este se aprecia rápidamente en su mano. Lo deja caer en el bolsillo de su chaqueta. Coger uno no es realmente un robo. Podría ser un recuerdo, una travesura íntima, una tontería. Está sola en casa de Gordon. Él se ha ido temprano, como siempre. La asistenta no llega hasta las 9. Prue no tiene que estar en la tienda hasta las 10. Se podría hacer el desayuno, quedarse y tomar café con la asistenta, que es amiga suya de antaño. Pero en cuanto tiene el gemelo en el bolsillo, no se detiene. La casa parece un lugar demasiado desolado como para pasar ahí ni un solo momento más en ella. Fue Prue, en realidad, quien ayudó a escoger el terreno para la construcción, pero ella no es la responsable de la aprobación de los planos. La esposa estaba de vuelta para entonces. Cuando llega a su casa, pone el gemelo en una vieja lata de tabaco. Sus hijos compraron esa lata de tabaco en una chatarrería y se la regalaron. En aquel tiempo ella fumaba y sus hijos estaban preocupados por ella, así que le dieron esta lata llena de tufes, de caramelos y de pastillas de gelatina, con una nota que decía: «Por favor, en vez de fumar, engorda». Eso fue para su cumpleaños. Ahora la lata tiene dentro varias cosas además del gemelo. Todo cosas pequeñas, no de gran valor, pero tampoco despreciables.
un pequeño plato de esmalte, una cuchara de sal de plata de ley, un pez de cristal. No son recuerdos sentimentales, ella nunca se los mira y se olvida a menudo de lo que tiene ahí. No son botines, no tienen un significado ritual. Ella no se lleva algo cada vez que se va a casa de Gordon, ni cada vez que se queda, ni para señalar lo que ella podía llamar visitas memorables. Ella no lo hace ofuscada y no parece sentir ningún apremio. Sencillamente coge algo de vez en cuando y lo oculta en la vieja lata de tabaco y más o menos se olvida de ello. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?